1958, Tepoztlán. Los niños del clan Peña Sombría fueron hallados. Lo que sucedió es tenebroso. El granero parecía una herida en la ladera, madera carcomida por el tiempo, la puerta clavada con horcones de hierro, musgo pegado a las tablas como una lengua que no quería soltar algo. A la distancia, la niebla de la mañana se adhería a las copas de los ahuehuetes. No se oían pájaros ni insectos, el campo respiraba apenas. Cuando los campesinos se acercaron, algo en el aire les empujó hacia atrás, como si el suelo hubiera decidido contener la luz por una respiración larga. Fue uno de ellos, don Mateo, quien habló primero. No huele a humo ni a muerto, huele a cerrado. Lo que encontraron dentro no se parecía a ningún abandono conocido. 17 cuerpos pequeños, apenas cubiertos con telas toscas, alineados sobre la tierra apisonada. No había camas ni juguetes, no había señales de ruido ni de vida activa. Nadie lloraba aunque algunos estaban heridos, aunque la mañana les heló los huesos. Sus rostros eran pálidos, sus brazos flácidos en un descanso que parecía poseer más voluntad que cualquier sueño. Miraban al frente, pero no miraban el mundo. Sus ojos, uno de los motivos que repetiré como un martillo en esta narración, no parpadeaban. Los campesinos contaron después, en voz baja, como si la lengua temía romper algo, que al entrar el silencio se volvió más denso aún. Uno de los perros que había seguido a Mateo gimió y salió corriendo, y los pasos de los hombres sobre la tierra del granero sonaron como latidos prestados. Llamaron a la alcaldía y la noticia corrió por los senderos hasta llegar a Tepoztlán, que en 1958 todavía hidrataba sus calles con rumores y con el sudor de quienes no salían de su comarca. Antes de avanzar, esta narración mezcla material de archivos locales, testimonios orales recogidos décadas después y recreaciones basadas en documentos y notas filtradas. Muchos nombres han sido ficcionalizados para preservar la integridad de la historia, y los registros a los que aludimos están descritos según memorias y fragmentos que han circulado en voz baja. Aquí no se hacen afirmaciones de índole judicial concluyente, solo intento reconstruir lo que ocurrió y lo que quedó resonando en la sierra. El clan Peña Sombría era, en la memoria de los viejos, como una sombra centrífuga que se pegó a un valle. Llevaban el apellido repetido de generación en generación. Los caseríos contaban que se casaban entre ellos, que guardaban puertas con leyendas y que, al llegar la noche, cantaban pequeñas canciones que no parecían de aquí. Para los que vivían en los alrededores, los Peña no eran solo una familia, eran un tejido de voces discontinuas, una congregación cerrada que, según quien lo dijera, practicaba ritos de la tierra o simplemente vivía apartada. En 1958, Tepoztlán conservaba costumbres que en las ciudades se habían perdido. El sincretismo entre creencias locales y prácticas domésticas generaba, a veces, ceremonias que los forasteros no comprendían. Fue contra ese fondo que el descubrimiento del granero se volvió intolerable. La trabajadora social que encabezó el primer contacto con los niños se llamaba Clara Morales. Había llegado desde Cuernavaca con una maleta de cuero, un cuaderno negro y una paciencia templada por años de familias rotas. A su lado, el médico rural, al que los expedientes posteriores nombrarán como Dr. Guillermo Ashford, en una adaptación ficcional, se movía como alguien acostumbrado a la enfermedad común, a fiebres, a heridas campesinas, a partos sin más timbres que el llanto. Ninguno de los dos tenía el repertorio para lo que verían en el granero. Extracto recreado de Nota de campo, según memorias filtradas. 8 de septiembre, 1958. Llegada al lugar. Puerta del granero reforzada desde dentro. Olor a cerrado. 17 infantes, edades aproximadas entre 3 y 12 años. No vocalizan, no responden a estímulos comunes. Ojos fijos, sin parpadeo. Temperatura corporal dentro de límites. Reacción al dolor limitada. Se procede a traslado bajo custodia municipal.
La descripción en ese fragmento, que llegó en copia difusa a una carpeta que alguien dejó sobre una mesa en un café de Tepoztlán años más tarde, abrumó a quienes la leyeron, no por lo que decía explícitamente, sino por lo que insinuaba. Sin parpadeo, se convirtió en un motivo repetido en las entrevistas posteriores, una marca que no se borraba en la retina de quienes habían entrado en ese granero. Cuando los niños fueron sacados uno a uno, envueltos en mantas y colocados en furgones prestados por la municipalidad, la atmósfera cambió como si se hubiera pasado un trapo húmedo por la superficie del lugar. El aire volvió a circular. Las ratas que hasta entonces se habían contenido aparecieron y se echaron a correr. Los campesinos, que hasta entonces habían sentido la fuerza de una presencia que les quitaba el habla, comenzaron a articular oraciones y maldiciones. Pero lo que ocurrió cuando intentaron separarlos del todo fue lo que selló el curso de la investigación. Relato de testigo, recreación de entrevista con don Mateo. Cuando sacaron al chiquito y lo metieron en la camioneta, los otros se quedaron quietos. Al principio pensé que llorarían y que se levantarían, nada. Entonces vino un sonido, yo no sé cómo llamarlo. Era como un zumbido, pero no en los oídos, lo sentí en el pecho, la chamba esa del pálpito. La gente empezó a tambalear, doña Carmen se desmayó, yo me eché al suelo. El niño en la camioneta dejó de moverse. Luego, por alguna razón, volvimos a ponerlos ahí, uno junto al otro, en la choza donde los tuvimos. Y el que casi se iba, abrió los ojos y respiró, como si no debían estar solos. Ese relato, que llegó a los archivos como un trozo de voz entre muchas, señala el primer gran enigma, la sincronía. En el granero, y luego en la instalación provisional donde los colocaron, una casa vieja de adobe adaptada a refugio temporal, los niños mostraron una cohesión que excedía lo social. Sus movimientos, cuando los había, parecían coreografiados desde una única voluntad. Se levantaban a la vez, miraban al mismo punto, inclinaban la cabeza como una bandada de cuervos golpeada por el mismo viento. Y cuando uno se apartaba, el resto reaccionaba con un umbí que se transmitía por el aire, y la reacción tenía efectos físicos, vómitos, desmayos, mareos entre los asistentes. Fragmento recreado de informe médico según notas filtradas. Observaciones iniciales. Sangre de color oscuro en venipunción. Coagulación rápida bajo condiciones de observación externa. Pruebas de laboratorio básicas no concluyentes. Comportamiento grupal coordinado. Efectos adversos en personal al intentar separación. Síncopes, náuseas, mareos entre los asistentes. La referencia a la sangre oscura y a la coagulación fue tratada, en la documentación posterior, con demasiada cautela y con un lenguaje que buscaba delimitar sin generar pánico. Coagulación rápida podía leerse, en manos de un técnico, como un dato clínico. En manos de quienes sujetaban la bolsa con los niños, se volvía un signo de algo que no encajaba en la biología habitual. Los extractos que conservan ese lenguaje son escasos y en su mayoría están tachados o desaparecieron de los legajos oficiales. Donde la tinta no llega, quedan las frases que la gente repite. La sangre parecía pegajosa, como si quisiera quedarse. Poco después se decidió trasladarlos fuera del pueblo a una institución privada, una casa grande en la falda de la sierra, en la que se procuró cierto aislamiento. Nadie quisiera, o nadie se atrevió, a decir en voz alta por qué se eligió un centro privado. Eran los años en que el Estado y las autoridades locales preferían delegar lo que no comprendían. La casa tenía verjas altas, personal de aspecto reservado, y según los empleados, un protocolo de visitas restringidas. Para muchos, ese lugar fue un punto de mutismo oficial. Allí la historia dejó de discurrir por las veredas y comenzó a encerrarse en archivadores. Donde la tinta no llega, quedan las frases que la gente repite. La sangre parecía pegajosa, como si quisiera quedarse. Poco después se decidió trasladarlos fuera del pueblo a una institución privada, una casa grande en la falda de la sierra, en la que se procuró cierto aislamiento. Nadie quisiera, o nadie se atrevió, a decir en voz alta por qué se eligió un centro privado. Eran los años en que el Estado y las autoridades locales preferían delegar lo que no comprendían. La casa tenía verjas altas, personal de aspecto reservado y, según los empleados, un protocolo de visitas restringidas. Para muchos, ese lugar fue un punto de mutismo oficial,
Allí la historia dejó de discurrir por las veredas y comenzó a encerrarse en archivadores. Los primeros días en la casa pasaron con una rutina militar: observación, pautas de alimentación, intentos de estimulación. Las noches estaban marcadas por apagones intermitentes en las habitaciones donde se alojaban los niños. Las luces titilaban y las lámparas se apagaban sin motivo. El personal habló de corrientes de aire frías que atravesaban una habitación cerrada, de objetos que se movían sin manos, pero esas descripciones, contenidas en declaraciones internas, nunca fueron vertidas con contundencia. Lo que llegó a oídos del pueblo fueron murmullos, como siempre, que los niños cantaban en una lengua que no era de los valles, que los símbolos tallados en el umbral del granero reaparecían en las paredes del centro, que la palabra habla tenía otro timbre cuando la articulaban ellos. Un joven psiquiatra contratado para realizar observaciones, el doctor Alberto Reyes, nombre que aparece en varias memorias como adaptación del rol médico, registró cosas que desafían la clasificación sencilla. En sus notas, que sobreviven como fragmentos dispersos, apunta a la incapacidad de los instrumentos de la época para captar lo que el grupo representaba. «No puedo afirmar una patología conocida», escribió en un informe interno, «pero tampoco puedo negar que existe un fenómeno que escapa a la descripción clínica tradicional». Sus palabras, medidas y doloridas, eran un intento de sostener lo inexplicable sin cruzar el umbral del misterio absoluto. Extracto recreado de Diario del Personal, Memoria de enfermera. Las noches eran largas. A veces, cuando la generala encendía el farol, los niños ya estaban en fila. No hablaban. Pero una vez, uno de ellos se puso a emitir un sonido que parecía palabra y nadie entendió, y los demás se inclinaron. Tenían dibujos en las palmas. Eran marcas que olían a tierra y sangre seca. Aquí aparece otro motivo que sostendré: los símbolos. En la puerta del granero, en las paredes interiores, en las palmas de las manos de algunos niños, ciertos trazos repetidos como alfabetos truncos se mostraban con insistencia. Nadie logró traducirlos de manera concluyente. Para algunos eran signos de identificación, para otros instrucciones. Algunos ancianos del pueblo dijeron, en confidencia, que recordaban figuras similares en piedras antiguas de la región. ¿Imaginación a partir del miedo? ¿Coincidencia cultural? La ambigüedad fue la atmósfera que acompañó cada hallazgo. Y entonces ocurrieron las muertes. No fue una catástrofe inmediata. Fueron casos aislados que, en su acumulación, dibujaron un patrón imposible. El primer niño que perdió la vida fue registrado como fallecimiento súbito. Según los informes internos, murió durante la noche sin síntomas aparentes previos. La autopsia, si es que hubo una autopsia formal, no dejó constancia pública. Los pocos apuntes que circulan indican paro cardiorrespiratorio sin etiología clara. Después vinieron otros, una madrugada más, otro niño. Una semana después, uno más. La constante fue que las muertes parecían ligadas a intentos de separación. En relatos del personal, cuando un niño era llevado a tratamiento individual o mantenido con visitantes por más de unas horas, aparecía la enfermedad, fiebre, decaimiento y en pocos días el cuerpo que se apagaba. Una empleada del centro, que años después quiso hablar bajo condición de anonimato, me contó con voz quebrada. No era como si se murieran porque no comieran, comían. No era por falta de calor ni de abrigo. Y cuando los juntábamos se calmaban. Era como si dependían para vivir del estar juntos. Esa frase, dependían para vivir, resume la contradicción que no puede escribirse con ligereza. La idea de que la continuidad vital del individuo estaba supeditada a la colectividad. En paralelo, los análisis científicos que llegaron a filtrarse no aclararon sino que añadieron rareza. Muestras de sangre, según notas de laboratorio anónimas, presentaban una coloración más oscura y una tendencia a coagular de forma distinta a la esperada. Se intentaron pruebas genéticas rudimentarias para la época, búsquedas de parentesco que fueran más allá del evidente apellido repetido, pero los resultados se describieron como inconclusos. «No descartamos endogamia», decía un memorando. «No podemos concluir presencia de agentes patógenos conocidos». La difuminación terminológica, típica de los documentos que se redactan entre el temor y la incertidumbre, dejó la sensación de que nadie estaba en posición de dar una explicación convincente.
Mientras tanto, la presión de la comunidad fuera de las verjas fue creciendo. Madres que pasaban por la carretera juraban escuchar un zumbido cuando el viento venía de la sierra. Vecinos afirmaron que las hileras de maíz cercanas al granero habían quedado con círculos secos que ninguna plaga explicaba. Los rumores se enrarecieron, unos culparon al clan por rituales antiguos, otros a la superstición, pocos se atrevieron a pronunciar la palabra encubrimiento, y los más cautos simplemente miraron para otro lado. Fue entonces cuando las autoridades locales, con la prudencia que suele acompañar a lo que no se quiere asumir, optaron por sellar gran parte del expediente. Expedientes sellados aparece en varias notas, seguido de la firma de funcionarios que no querrán verse mencionados. El cierre burocrático no coincidió con el fin de los rumores, todo lo contrario, la clausura de los papeles alimentó la imaginación. Un archivador cerrado es para la imaginación popular una puerta que cruje. Transición hacia el siguiente movimiento. En 1975, y aquí comienzo a saltar en el tiempo para marcar la línea de la memoria, llegaron rumores de que alguien había sobrevivido. No un número, no una pareja, sino una persona. Una mujer que algunos de los mayores del pueblo recordaban como una de las niñas del granero. Apareció en la capital, o más precisamente, apareció a través de una carta anónima dejada en una imprenta donde un joven periodista la recogió y empezó a seguir el hilo. El nombre que dio fue Sara Peña, y cuando Enrique Holloway, periodista curioso y paciente que años después cambiaría su ruta vital por investigar aquello que la gente prefiere olvidar, comenzó a tirar del hilo, se encontró con voces que susurraban «no nació», fue continuada, y con la mujer que, en una voz que era a la vez cansada y firme, dijo algo que redibujó la leyenda. «Somos continuidad, no somos hijos, somos la obra de un querer colectivo que rompió la forma». Aquí me detengo para una pausa. La frase de Sara, que en entrevistas posteriores afirmó haber sido la última en escapar o en permanecer, las versiones varían, abre una puerta que no cerraré todavía. Es la cuerda que conduce hacia confesiones que parecen ceremonias y hacia relatos que cuentan la existencia de una lengua que funciona al revés, un canto que obliga a la sincronía. Pero volvamos a los meses que siguieron a las muertes en la casa. El personal, dividido entre el miedo y la lealtad, empezó a relatar escenas que no se pueden traducir a la crónica sin perder algo esencial. Dicen que hubo noches en que los niños, todos juntos en una única sala, emitían un sonido grave que no era canto ni llanto, una vibración que se sentía en los estómagos. Algunos empleados lo llamaron otros, por pudor o superstición, preferían el tono. Quien lo escuchaba con intensidad describía un efecto, como si la sangre temblara con otra afinación. Al intentar estudiar ese los técnicos detectaron vibraciones de baja frecuencia en las habitaciones durante ciertas horas, pero como esos equipos de captación eran precarios, la evidencia quedó fragmentada, insuficiente para una certificación oficial. En paralelo con lo sonoro, en la casa aparecieron trazos nuevos, círculos de vegetación muerta en el jardín, símbolos en el suelo que parecían ser caligrafías arrancadas al barro. Una fotografía antigua, tomada por un trabajador rural que vendió la imagen años después a un coleccionista, muestra una línea de pequeñas manos marcadas en la pared interior de una habitación. En la fotografía, las manos son sombras, pero quienes han mirado la imagen aseguran que hay rasgos que no coinciden con marcas humanas comunes. La interpretación ritual emergió por tanto como posibilidad, que alguien o algo utilizaba signos repetidos para codificar una continuidad que trascienda el nacimiento físico. Volvamos un segundo al núcleo humano. Entre las escenas que nunca salen completas en los papeles oficiales está la de una trabajadora social, la propia Clara Morales, sentada con una taza de café que no bebió, mirando a los ojos de uno de los niños. Le dije su nombre, le hablé de su madre, de su abuela, escribió en una nota personal que, años después, su sobrina encontró entre los papeles y me mostró. Me contestó con un sonido, y me fijo que tenía en la palma un signo, al mirarlo me sentí mareada. Esa sensación de mareo no es anecdótica, aparece en quienes entraron en contacto prolongado con el grupo. Un testaferro de la memoria describe que el contacto prolongado podía cambiar la percepción. Algunos trabajadores empezaron a escuchar voces en sus sueños, a sentir el peso del silencio. En la prensa regional de la época, las noticias fueron tibias. Un breve despacho hablaba del hallazgo y remataba con el dato de que el caso quedaba bajo investigación. Aquí jugó su papel la prudencia institucional y la estigmatización social.
Una familia cerrada y unas muertes inexplicables son el tipo de cosas que las redacciones pequeñas prefieren no convertir en espectáculo. Aún así, la noticia llegó a la capital y a oídos de algunos investigadores que en años posteriores reconstruirían la historia. La caja de herramientas que usaron los expertos que llegaron no fue extraordinaria. Observación clínica, intentos de terapia de grupo, aislamiento temporal, registros de sonido primarios. Pero dentro de esa modesta caja aparecieron cosas que reescribieron el guión conocido. Los intentos de terapia individual fracasaban, las separaciones mataban, cuando los niños estaban juntos, prosperaban. No es una hipérbole decir que el dilema puso frente a frente dos verdades incompatibles: la necesidad de asistir al individuo y la constatación de que el individuo, en ese caso, parecía depender de una continuidad grupal que se manifestaba con fuerza física. Y de nuevo la institución. Ante lo inexplicable, algunas autoridades optaron por la carpeta cerrada. Los expedientes fueron sellados con una formalidad burocrática que evita preguntas. Expedientes sellados, repito, porque es una frase que pesa como una losa. El cierre alimentó la leyenda, y con esa leyenda llegaron décadas de preguntas sin respuesta, y de memoria local. Los niños del clan Peña Sombría dejaron de existir públicamente, pero no dejaron de resonar en la sierra. Cuando la historia parecía haber caído en el olvido administrativo, emergió la figura de la superviviente. Sara Peña reapareció como quien vuelve de una noche demasiado larga con fragmentos en la mano. Sus palabras, recogidas por un joven periodista que insistió en la historia, fueron piedras que encendieron una hoguera inextinguible. Habló de rituales, de una palabra que se aprende al revés, de otra forma de nacer que no pasa por el vientre. Dijo también que su pueblo y el valle mismo guardaban memoria, que la tierra tenía cicatrices que sabían leer quienes aún la conocían. Dijo que la colectividad del clan era algo más que parentesco. No vinimos por nacimiento, fuimos convocados por un querer que se sostuvo en cantos y en tierra, afirmó en una reunión que un testigo describió como una confesión más que una entrevista. En el pueblo, la noticia de que alguien de allí hablaba de esas cosas molestó y asustó. Algunos viejos que habían cazado en la serranía recordaron círculos de vegetación seca en terrenos que ahora eran pocas parcelas. Los niños que nacieron después relataron, jocosos o asustados, que en las noches escuchaban un zumbido, un hum, que venía de lejos y que se pegaba a la piel. Otros dijeron haber visto en la distancia a niños que no se movían en los linderos del bosque. El material de testimonios que envuelve estos relatos es abundantemente ambiguo. Unos conservan detalles precisos, otros se apoyan en metáforas de la memoria. Pero la repetición de motivos, el la sincronía, los ojos que no parpadean, los símbolos tallados, es lo que da coherencia a la trama que intento reconstruir. Hacia el final de esta primera parte del relato, llega un punto decisivo: la llamada que recibió Enrique Holloway. No la escucharé aquí en audio ni la reproduciré literal, porque las cartas y las conversaciones se han dispersado, pero la historia que siguió a esa llamada es la que llevará a volver sobre la vida de Sara Peña y a intentar entender, por fin, qué clase de continuidad reclamaba el clan. Al colgar, Enrique tomó su libreta y escribió una frase que luego reprodujo a un colega. Me habló de la habla al revés y me dejó temblando. Dice que lo aprendió sentada junto a 16 bocas. Esa imagen, sentada junto a 16 bocas, resume el núcleo del misterio, un cuerpo individual que existe en relación a una pluralidad que le da ser. No avanzaré más en la reconstrucción de la vida de Sara en este momento. Hay una línea que, por ahora, dejaremos tensa, como la cuerda antes del golpe. Lo que puedo decir es que las piezas que siguen, las confesiones más íntimas, los rituales descritos en detalle, las pruebas de laboratorio que nunca llegaron a emitir un veredicto público, la muerte final que envuelve a la superviviente en circunstancias que la biología no explicó, están en el umbral. Allí también están las marcas que la tierra dejó, círculos de vegetación muerta, símbolos tallados en paredes que ya no existen, y un que todavía, según algunos, pasea por las noches de la sierra. Cuando el joven periodista decidió perseguir la historia, no sabía que la sierra guardaba más que documentos quemados por la humedad. No sospechaba que la memoria del suelo en Tepoztlán puede conservar una continuidad que no se ancla en los registros oficiales. Empezó por las casas, por los viejos, por fotos que la gente mostraba con pudor. Después, por la casa que ya no estaba, la propiedad del granero desapareció en silencios y ventas. Los ahuehuetes se tragaron los cimientos, y solo unos cuantos trazos en el mapa urbano recordaban que allí hubo una construcción.
En una de las fracciones de tierra, sin embargo, había un círculo muerto en la hierba. Lo vieron los que llegaron en la primavera y sostuvieron que el olor del sitio todavía no se parecía al del campo. No es mera mitología decir que la tierra recuerda. En muchos pueblos, los surcos y los olivos llevan memoria de guerras y de bodas. En Tepoztlán, según voces que pueden escucharse hoy, también se escriben memorias sobre el modo en que se sostiene la vida. La pregunta que persiste es hasta qué punto la continuidad que operaba en el clan Peña Sombría era una forma de vida social perversa, una creencia ritual que se volvió biológica, una anomalía que la ciencia no supo nombrar, o simplemente un fenómeno que necesita una nueva categoría. Mientras tanto, a la sombra de estas preguntas, la sierra seguía, y en la sierra las campanas de la iglesia marcaban las horas, y la gente seguía acudiendo al mercado. Todo parecía seguir, pero el rumor había hecho su trabajo. Había sembrado preguntas en la garganta de quienes recordaban. Algunos preferían no abrir la boca, otros, en cambio, empezaron a contar y a recontar, a añadir fragmentos que se pegaban como líquenes a la roca. Es en ese lugar, entre la memoria colectiva y los archivos sellados, donde vuelven a aparecer las voces que merecen ser oídas con cuidado. Y será la voz de la superviviente y los cuadernos del periodista los que permitan que la investigación avance hacia confesiones que, por ahora, quedan fuera de este tramo. Antes de seguir, detengámonos en una imagen que atraviesa todas las entrevistas. La cara de un niño en la penumbra del granero, los ojos fijos que no parpadean y el sonido grave que se apoya en las tripas. Esa imagen será la que en la segunda parte obligue a quienes investigan a decidir entre separar o entender, entre salvar a uno o preservar a todos. Si esta historia te interesa y quieres que continuemos hasta desentrañar los archivos restantes y las confesiones de Sara Peña, suscríbete. Este caso necesita que haya quien lo escuche hasta el final. La frase que Enrique había anotado, esa imagen de 16 bocas, lo acompañó como un talismán áspero. No era solo una metáfora, implicaba la presencia de voces que juntas eran capaces de sostener algo que la biología individual no podía sostener por sí sola. Con esa idea en la libreta, el periodista empezó a reconstruir los pasos de Sara Peña. Lo hizo con la paciencia de quien sabe que las piezas verdaderas suelen venir envueltas en silencios y en testimonios que se niegan a coordinarse. Su primer recoveco fueron las calles secundarias de Tepoztlán. Conversó con quien aún vivía de la memoria cotidiana, con la sobrina de la enfermera que había trabajado en la casa, con el herrero que afirmó haber reparado una verja cerca del granero, con una maestra ya retirada que recordaba haber oído a los niños cantar en una lengua que ella comparó con juegos de dedos y trabalenguas antiguos. Ninguno ofreció respuestas concluyentes, pero la repetición de ciertos rasgos fue consolidando un patrón. La habla al revés, como la nombró Sara en su primera carta, funcionaba menos como un idioma extranjero y más como una estructura performativa. Sus sílabas tenían un ritmo que obligaba a la sincronía corporal. Era, en palabras de una vieja narradora, un modo de ponerse de acuerdo hasta en la respiración. Enrique fue luego a la imprenta donde se había dejado la carta anónima. El dueño, ya mayor, todavía retuvo la copia, manchas de tinta, un sello febril y una caligrafía contenida. La carta no era un manifiesto, era una invitación a hablar. Sara no se presentó en un café bullicioso, pidió encontrarse en un parque de la capital donde el rumor y la ciudad se mezclan menos con el viento que en la sierra. Ese encuentro, según las notas de Enrique, fue una entrevista que osciló entre la confesión y la ceremonia. Recreación de diálogo, según transcripciones y notas de Enrique. Sara: no soy lo que piensan. No nacimos como ustedes piensan. Había un querer en la casa que se alimentaba de escuchas y de tierra. Enrique: ¿qué quieres decir con querer? Que alguien decidió que la vida debía continuar aún sin vientre, que la continuidad no pasa por un nombre, pasa por una voz compartida. Ella habló de rituales sin entregar diagramas, describió secuencias más que procesos. Contó que algunas noches, bajo la luz de un candil, se trazaban símbolos con la yema del dedo sobre la tierra húmeda, que se cantaban sílabas al revés hasta que parecían entrar a la garganta, que se compartía una mezcla de sangre y barro. Ella evitó palabras explícitas y aludió a lo líquido que une, que se depositaba en las palmas y se dejaba secar formando señales que más tarde funcionarían como memoria táctil.
Insistió en que la colectividad no era solo una convicción mística. La convivencia física, el roce de cuerpos y la repetición de las sílabas producían efectos medibles sobre quienes estaban cerca: mareos, sueños que copiaban motivos, sensación de que el tiempo se plegaba. Enrique, con su escepticismo profesional, pidió detalles clínicos. Sara no ofreció estadísticas, pero sí gestos y nombres de lugares, que, por precaución, el periodista consignó con reservas. Y sobre todo, una explicación emocional. Para ellas, la continuidad tenía sentido porque preservaba una idea de pertenencia que evadía el olvido del apellido. Se nos enseñó que la sangre debía ir hecha canción para seguir, le dijo, y ahí su voz se quebró. Habló de 2 edades. La primera, un modo de ser parte del coro. La segunda, la expulsión, cuando alguien intentó vivir fuera de la orquesta y pagó el precio del desarraigo. Cuando Enrique preguntó por las muertes, Sara respondió con la misma neutralidad con la que se narran las mareas. Cada separación era una herida. No todas cicatrizaban. No ofreció crónicas de sufrimiento gráfico, sino la certeza de que el grupo funcionaba como una máquina de supervivencia mutua. Si un miembro era aislado, la máquina perdía presión. La continuidad se rompía como una cuerda, y quienes quedaban perdían tensión, dijo. Además de la entrevista, Enrique consiguió, con esfuerzo, algunos fragmentos documentales, copias borrosas de notas internas, un negativo fotográfico de manos en una pared y una cinta magnética vieja donde, según la leyenda oral de la imprenta, se habría registrado el Los archivos estaban marcados por tachaduras y por papel amarillento. No era posible afirmar mucho desde esos retazos, pero juntos componían un ruido de fondo que empujaba hacia la hipótesis. Algo en la casa operó como un dispositivo de sincronía. Uno de los documentos que logró revisar, una nota mecanografiada que circuló en copias entre especialistas locales antes de desaparecer, mencionaba la existencia de patrones comunes. Coagulación anómala en extracciones venosas, respuesta autonómica alterada al aislamiento, vibraciones de baja frecuencia registradas durante episodios de emisión sonora colectiva. La redacción, prudente y clínica, sugería que había algo que no podía encajarse en la caja taxonómica de la medicina rural de la época. No se halló una conclusión definitiva, sí una acumulación de observaciones que, cuando se leen en conjunto, son incómodas. Enrique decidió viajar de nuevo a la falda de la sierra, esta vez con el objetivo de tocar con sus propios ojos los restos del paisaje. La propiedad donde se alzaba el granero había sido vendida, desmantelada, y por un tiempo fue un solar con montones de escombros. Al tramitar permisos y conversaciones con los aldeanos, halló que algunas parcelas cercanas mantenían ese signo revelador: círculos de vegetación seca, corroídos por un patrón que no parecía humano. Un campesino le mostró una pequeña zona donde el pasto se mantenía muerto en un anillo que nadie explicaba. «Lo vimos después de aquella época», dijo el hombre. «Cuando llovía, el círculo no bebía. Era como si la tierra se negara». Aquellas zonas, descritas por algunos como lesiones del suelo, eran, para la comunidad, restos de algo que había ocurrido. Científicos locales que eventualmente se interesaron por el fenómeno realizaron estudios básicos del suelo. No hallaron toxinas que justificaran la muerte localizada de la vegetación, pero sí detectaron patrones químicos poco comunes en muestras antiguas que, con el tiempo, se habían degradado. Los resultados, cuando se publicaron en revistas menores, venían acompañados de reservas, muestras mal conservadas, datos incompletos, conclusiones cautas. Todo lo necesario para convertir un hallazgo interesante en un asunto que la burocracia prefiere dejar en un cajón. Paralelamente, la muerte de Sara tuvo una dinámica que reforzó la inquietud de quienes la conocieron en sus últimas horas. No fue una muerte dramática en el sentido cinematográfico, fue una clausura con particularidades que desafiaron expectativas. Según la reconstrucción de Enrique a partir de testimonios y de notas del momento, la mujer fue hallada en una habitación con las manos cruzadas sobre el vientre, rígida, con una densidad corporal que los peritos describieron como mayor de lo usual. No hubo señales externas de violencia. Lo que sí quedó en el relato de quienes estuvieron presentes fue la sensación de que el cuerpo había llegado a un punto de compacción que no se explicaba por campos médicos convencionales. Fragmento recreado de informe de defunción. Fecha: 15 de octubre de 1981. Hallazgo del cuerpo.
Posición decúbito supino. Rigidez corporal marcada en grados superiores a los esperados para el intervalo estimado. Ausencia de descomposición en comparación con el ambiente. No se observan lesiones externas atribuibles a terceros. Investigación pendiente. Las frases rigidez marcada y ausencia de descomposición se repitieron en varios testimonios, siempre combinadas con la sensación de que el lugar olía a sellado. Enrique estuvo en el entierro. Relató después que, al bajarla al sepulcro, sintió una presión en el pecho como si alguien o algo respirara dentro de la fosa. No fue una experiencia óptica sino somática, un peso que permeaba la atmósfera. Varios asistentes confirmaron la sensación, algunos la atribuyeron al miedo, otros a la sugestión colectiva. No había, en lo que pudo verificarse, cámaras ni registros que avalaran más que testimonios humanos. La muerte de Sara y el entierro no cerraron el caso, lo abrió a otra fase, la de las observaciones contemporáneas. A lo largo de las siguientes décadas, la sierra dio reportes fragmentados. Algunos hablaban de un zumbido que se colaba de madrugada entre las hileras, otros de círculos muertos que reaparecían en parcelas distintas. Los más pragmáticos atribuyeron esos sucesos a procesos naturales, los más paranoicos a una continuidad ritual que saltó al terreno. En todo caso, el rumor volvió a estar activo. Entre los materiales que Enrique recopiló, hubo una cinta magnética deteriorada, donde, según quien la conservó, se escuchaba un sonido profundo y sostenido, un hum. El archivo, reproducido en ambientes con altavoces de baja fidelidad, no aclaraba si se trataba de un fenómeno físico o de una composición humana. Al analizar la frecuencia, un técnico contemporáneo observó que el espectro contenía una componente de baja frecuencia que podría ser interpretada como vibración ambiental. No obstante, la presencia de dicha componente no explica por sí sola la confluencia de hechos asociados, sincronía de comportamientos, los eventos de morbilidad tras separación, la persistencia de símbolos impresos en la piel. La pregunta que atormenta a quien mira esto desde hoy es la del mecanismo. ¿Cómo puede una serie de prácticas rituales llegar a producir efectos somáticos reales? Hay hipótesis que cruzan disciplinas, desde la psicología social que estudia el contagio emocional hasta modelos de bioacoplamiento que, en contextos experimentales, muestran cómo ritmos compartidos pueden sincronizar funciones autónomas. Ninguna de estas herramientas ofrece, sin embargo, una explicación total para la narración del clan Peña Sombría, porque las piezas son incompletas. Faltan registros rigurosos, faltan autopsias públicas claras, faltan datos consistentes y contemporáneos. Donde la ciencia encuentra silencios, la imaginación tiende a sembrar demonios o milagros. Familias cambiaron rutas de paso por la sierra. Otros dejaron de hablar del apellido. Algunos compraron tierras contiguas a la propiedad y las mantuvieron baldías. Las generaciones siguientes crecieron con la advertencia de no acercarse a ciertos claros al caer la noche. El efecto cultural es verificable en relatos, en mapas locales, donde ciertos puntos aparecen marcados con nombres que deberían sonar inofensivos, pero que, a ojos del forastero, resuman secretismo. Una de las piezas que más inquietó a Enrique fue la reconstrucción del rito de la habla al revés. Las descripciones no son uniformes, pero entre ellas hay un patrón. Se trataba de un conjunto de sílabas cuyo orden alterado producía, según los que las practicaban, un efecto de sujeción sobre la respiración y la atención. Al cantarlas, el grupo entraba en un pulso común. Los ritmos cardíacos tendían a aproximarse y la percepción temporal se modificaba. Si algo de esto tiene verosimilitud científica, podría relacionarse con fenómenos de resonancia neurofisiológica que aún hoy no se comprenden del todo. Si es mera metáfora, entonces funcionó como metáfora con una potencia suficiente como para generar comportamientos que terminaron por conformar una entidad colectiva. La persistencia de símbolos imprime otro rasgo. Muchos de los trazos hallados eran rústicos, líneas curvas, puntos concéntricos, marcas en forma de palma. Para antropólogos aficionados que revisaron las fotografías, algunos signos remiten a íconos prehispánicos reinterpretados en contexto doméstico.
Para los ancianos del lugar, los motivos tenían un eco familiar. Se parecían a marcas que se marcaban en los muros para recordar nacimientos, cosechas y pactos. En ese sentido, la innovación del clan habría sido, quizá, convertir esa simbología en una gramática de supervivencia. No afirmaré que existiera una tecnología ritual plenamente desarrollada, eso sería quedarse en la hipérbole. Sí podemos decir que había prácticas que, en su persistencia, resultaron capaces de influir en la vida cotidiana de sus participantes y en la biología que lo sustenta. Y cuando la biología se vuelve dependiente de una arquitectura social, los dilemas pasan de la clínica a la ética. ¿Qué hacer con individuos que requieren de un marco colectivo para vivir? La pregunta no tiene una respuesta cómoda. Antes de cerrar, hay otro detalle que merece mención: la reacción institucional, que, con el tiempo, adoptó la forma del olvido administrado. Los expedientes que fueron sellados no desaparecieron tanto por conspiración, como por una mezcla de miedo administrativo, insuficiencia técnica y decisión política. Los archivos que no se comprenden son archivados con la esperanza de que el tiempo los neutralice. El vacío burocrático así se convierte en un silencio que nutre la leyenda. Y la leyenda, en la sierra, es una herramienta de supervivencia cultural. En los años recientes, jóvenes investigadores y curiosos han vuelto los ojos al valle. Algunos han registrado el con equipos modernos y han obtenido señales que, aunque en parte explicables por fuentes geofísicas, no borran la coincidencia con las zonas afectadas. Otros han hecho entrevistas con descendientes y han hallado que, en la memoria familiar, el apellido Peña sigue asociado a silencios dolorosos y a un temor por nombrar lo que no se entiende. Las nuevas voces no han encontrado llaves concluyentes, pero sí han dejado una constancia que ayuda a que el caso no se disuelva en rumores. Quiero terminar este relato con la misma imagen con la que muchas personas comenzaron a vivir la historia, no con una explicación, sino con una presencia. Piensen, por un momento, en la sensación de un lugar donde las cosas dejan una memoria física, un círculo muerto en la hierba que vuelve a formarse, un sonido que atraviesa las noches, una marca en la palma que, al tocarlas, despierta un mareo. Esas huellas no son confesiones científicas, son rastros de que la experiencia humana puede dejar impresiones sobre el entorno, y también de que, a veces, se buscan soluciones administrativas a problemas que exceden las carpetas. La historia del clan Peña Sombría no se cierra con la desaparición física de sus miembros, ni con la muerte de su última voz conocida. Sigue en las parteras de las narrativas locales, en los archivos que no se abren, en las ondas sonoras que alguien todavía percibe en la sierra. La sensación persistente es que la continuidad que ellos practicaron no desaparece porque alguien cierre un legajo. La tierra guarda memoria, y a veces esa memoria toma formas que confunden a la razón. Si has llegado hasta aquí y la historia te resuena, deja en los comentarios qué explicación te parece más plausible. ¿Fenómeno social extremo? ¿Ritual con efectos reales? ¿Explicación ambiental o una mezcla de todo esto? Comparte el video con alguien que disfrute de las investigaciones que no se conforman con respuestas fáciles. En la descripción encontrarás enlaces a las fuentes que consulté y a los documentos disponibles públicamente. Si quieres que siga profundizando en expedientes y testimonios, dímelo. Hay archivos que esperan ser leídos con cuidado. Quisiera cerrar con una imagen que no pretende resolver, sino insistir. Al caminar por la sierra en la última primavera, un vecino mostró a Enrique un claro en la hierba donde todo parecía haber sido abruptamente envejecido. Allí, en el centro del círculo, había una piedra pequeña sobre la que alguien había tallado, con trazos toscos, un signo que recordaba a las marcas en las palmas que mencionaron los testimonios. No era una inscripción elegante, era una huella. Al apartarla, el viento, por un instante, dejó de moverse. Fue un silencio que duró menos de un parpadeo, pero que pareció decir, sin palabras, que lo que una vez se sostuvo en voces puede persistir en el lugar que las vio nacer. ¿Qué permanece? ¿La memoria humana, la práctica ritual o la propia tierra? Si has llegado hasta aquí y la historia te resuena, deja en los comentarios qué explicación te parece más plausible. ¿Fenómeno social extremo? ¿Ritual con efectos reales? ¿Explicación ambiental o una mezcla de todo esto?
Comparte el vídeo con alguien que disfrute de las investigaciones que no se conforman con respuestas fáciles. En la descripción encontrarás enlaces a las fuentes que consulté y a los documentos disponibles públicamente. Si quieres que siga profundizando en expedientes y testimonios, dímelo. Hay archivos que esperan ser leídos con cuidado. Quisiera cerrar con una imagen que no pretende resolver, sino insistir. Al caminar por la sierra en la última primavera, un vecino mostró a Enrique un claro en la hierba donde todo parecía haber sido abruptamente envejecido. Allí, en el centro del círculo, había una piedra pequeña sobre la que alguien había tallado, con trazos toscos, un signo que recordaba a las marcas en las palmas que mencionaron los testimonios. No era una inscripción elegante, era una huella. Al apartarla, el viento, por un instante, dejó de moverse. Fue un silencio que duró menos de un parpadeo, pero que pareció decir, sin palabras, que lo que una vez se sostuvo en voces puede persistir en el lugar que las vio nacer. ¿Qué permanece? ¿La memoria humana, la práctica ritual o la propia tierra? Esa pregunta queda abierta, como el granero que ya no existe, pero cuya sombra sigue marcando la ladera.